Casos o variables. Una pregunta importante cuando estamos hablando de metodología de la investigación. Toda información puede pensarse en términos de variables y en términos de casos. Vamos a ver la diferencia entre estos dos términos. Vamos a suponer que estamos viendo un partido de fútbol. Un partido de fútbol le podemos medir muchas cosas. Podemos medir el número de goles, la cantidad de partidos que ha ganado un equipo, los penaltis que fueron parados por cierto portero. Bueno, a cada una de esas cosas que podemos medir en el tema fútbol, pues le vamos a llamar variables. Entonces, una variable va a ser una característica de algo o de alguien, en este caso, el número de goles de el partido de fútbol o de cierto jugador. Sin embargo, un caso va a ser el jugador o va a ser el partido. El caso es donde se miden las variables. Vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Imaginemos que estamos interesados en medir algunas características de los alumnos de un grupo y vamos a suponer que de cada alumno yo quiero saber su peso, su edad, su altura y sus calificaciones del último semestre. Todas estas características de un alumno pues son las variables y cada alumno tendrá diferentes valores de peso, edad, altura y calificaciones. Cada uno de los alumnos los vamos a considerar casos. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora queremos saber sobre una carrera. Vamos a suponer que soy el director de una universidad y quiero saber las métricas de las carreras que tienen en mi universidad. Y quiero saber de cada carrera, pues de dónde provienen los alumnos, cuál es su promedio del semestre y cuántos alumnos desertaron. Bueno, esas tres cosas que quiero saber de cada carrera son las variables. Y los casos en este ejemplo van a ser cada uno de los programas de estudio. Por lo tanto, podríamos decir, caso, carrera de mercadotecnia, variables, de dónde provienen, promedio general y deserción de alumnos. Si entendemos esto, entonces podemos identificar que puede haber muchísimos casos. Yo puedo hacer mediciones de alumnos, de países, de equipos, de empresas, de escuelas, de lo que quieran el caso. Cuando yo identifico el caso en el cual voy a hacer la medición o voy a hacer un análisis o un estudio, entonces ahora sí, pues identifico las variables que le puedo medir a ese caso. Cada característica de un caso, pues puede ser una variable, pero para considerar la variable hay un criterio. Esa situación que voy a medir necesita variar. ¿Qué significa? Vamos a suponer que tengo como un ejemplo de caso un país o los países y quiero analizar la población de cada país. Entonces, pues cada país tendrá diferente número de habitantes, no es la misma cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos que la que tiene México como países. Por lo tanto, el número de habitantes va a variar. Entonces, sí puedo considerar que el número de habitantes de los países del mundo es una variable, porque son diferentes datos. Ahora, vamos a ver lo contrario. Vamos a suponer que estamos analizando estas 4 universidades, Oxford, Cambridge, Warwick y Lancaster. Y la pregunta de evaluación es, ¿dónde están establecidas estas universidades? Y bueno, pues cuando hacemos el estudio identificamos que las 4 universidades están en Inglaterra. La respuesta es la misma, no hay una variación. Por lo tanto, la respuesta a Inglaterra, y como es la misma para las 4 universidades, entonces esto no es una variable, va a ser una constante. Entonces, en todo proyecto vamos a encontrar una o muchísimas variables diferentes que probablemente pues, se puedan correlacionar entre ellas. Y bueno, para todas estas características que puedo yo medir, pues tengo que identificar que hay diferentes tipos de variables. Por lo tanto, va a haber diferentes tipos de niveles de medición de estas variables. Hablemos de el primer nivel de medición, que van a ser las variables nominales. Son las más simples. En estas variables, pues son variables donde no existe manera de ordenar. No son cuantitativas, no las puedo ordenar, puedo medir tan fácilmente. No puedo decir si una característica es mejor que la otra o peor. Vamos a suponer que yo lo que quiero medir es pues, el lugar de nacimiento de los estudiantes de una carrera. Pues, entonces, algunos estudiantes vienen de Sinaloa, otros de Monterrey, otros de Querétaro, otros de San Luis Potosí. Está bien, sí es una variable, claro, porque no es el mismo estado. Los alumnos vienen de diferentes estados, pero no las puedo ordenar, porque no hay un estado mejor que otro en el tema lugar de nacimiento. Otro ejemplo sería el sexo de los alumnos, hombres, mujeres, sí, pero tampoco lo puedo ordenar, no hay uno mejor que otro. A eso se le llama variable nominal. Ahora, el segundo nivel es la variable ordinal. En este caso, ordinal, pensemos orden, son variables que se pueden ordenar.
Vamos a suponer, estamos en un certamen de belleza Miss Universo y tenemos primero, segundo y tercer lugar. Puedo ordenar el primero, segundo y tercer lugar y hasta pararlas en un podium donde van cada uno de sus lugares. Es muy fácil saberlo, sí los puedo ordenar, pero aunque tengan un orden, yo no puedo saber por qué una quedó en primero, otra en segundo y otra en tercero. ¿Okay? Solamente las puedo ordenar, pero no puedo conocer las diferencias. Estas dos variables, nominales y ordinales, se le van a llamar variables categóricas, o sea, por categoría. Vamos a ver el siguiente nivel de medición. Este nivel de medición puede ser por intervalos. Entonces, con estas variables diferentes a las anteriores sí tenemos categorías y también podemos ordenarlas, pero allá tenemos categorías. Y hay intervalos parecidos entre categorías. Por ejemplo, la edad de los alumnos de un grupo. Podemos decir que en un grupo hay alumnos de 16 y de 20 años. Ya puedo ordenarlos de 16, 17, 18, 19, 20 años. Y no solamente los puedo ordenar, también puedo hacer cálculos. Podemos decir que uno es mayor que otro, podemos decir que la diferencia entre el mayor y el menor alumno es de 4 años y podemos decir que este intervalo de 4 años es similar a comparar un alumno de 12 con uno de 16, cuya diferencia también es de 4 años. ¿Okay? Esos son niveles de medición de intervalos. Y tenemos el último nivel, que es el de la razón. El de la razón pues va a ser similar al de intervalos, pero la diferencia es que tiene un punto cero significativo. Me voy a regresar al ejemplo de intervalos. En este caso, yo tengo alumnos de un salón y yo no puedo tener un alumno con 0 años de edad. ¿Okay? En el de intervalos el 0 no es significativo, pero en el de la razón el 0 sí es significativo. Y en este ejemplo vamos a suponer que yo quiero medir el peso del cuerpo de una persona en kilos, ¿ok? Entonces, el kilo se mide a partir del nivel 0. Si algo pesa 0, quiere decir que no hay peso, ¿okay? Pero en el caso anterior, pues no podemos decir que hay 0 años de edad. Entonces, el de la razón, la diferencia es que tiene un 0 que sí vale, que sí cuenta en la numeración. Ahora, estas variables de intervalo y de razón o proporción, pues las vamos a llamar variables cuantitativas, porque las podemos medir, son cuantificables, y las puedo ordenar y puedo hacer sumas y restas con ellas. Y estas mismas cuantitativas las vamos ahora también poder clasificar en dos, la variable discreta y la variable continua. La variable discreta es aquella que va como por unidades o por intervalos. Vamos a suponer que tenemos una boleta de calificaciones con 7 materias. Entonces yo puedo medir la cantidad de 10 que tiene la boleta o la cantidad de 8 que tiene la boleta. Y puede ser que la boleta tenga 5 10, un 9 y un 8. Ok, yo puedo decir la boleta tiene 5 10, pero yo no puedo decir que la boleta tiene 1.5 10. Eso no es posible, porque o tiene el 10 o no lo tiene. Eso es una variable discreta. Una variable continua, entonces así la puedo medir décima por décima, decimales, como por ejemplo representar 78 kilos o puede pesar una persona 76.323232 kilos porque puedo tener decimales al infinito. Eso se llaman variables continuas. ¿Por qué nos interesa saber los niveles de medición? Pues porque cuando estoy haciendo un proyecto necesito analizar los datos y cómo los voy a analizar pues va a depender del tipo de variable que estoy midiendo y a veces es un poco complicado identificar qué tipo de análisis de datos voy a usar si no conozco la variable con la que estoy trabajando. En algunos casos, aunque pareciera que son variables no cuantitativas, pues a veces las puedo convertir en variables cuantitativas o las ordinales de proporción. Por ejemplo, podemos manejar encuestas donde podemos preguntar algo de subjetivo que la persona pues percibe, pero no necesariamente estamos midiendo con un instrumento de medición, como por ejemplo, ¿qué tan bueno es el jugador fulano de fútbol? Entonces, de una escala de 0 al 10, califícalo según tu percepción, pues yo le pongo un 5, alguien le pondrá un 10, alguien le pondrá un 8. En el momento en que yo tengo una escala y mido la subjetividad de la persona con respecto a qué tan bueno es el jugador, tengo un número. Y ese número yo ya lo puedo convertir en una variable que puede ser cuantitativa y a ser analizada por fórmulas estadísticas. ¿Cómo nos va a ayudar esta información en mi proyecto? Pues ahora primero voy a identificar qué caso voy a trabajar. Una vez que identifique el caso, pues voy a ver qué variables voy a medir y luego voy a ver
qué niveles de medición tienen mis variables. Con esto puedo organizar datos y puedo pensar en los análisis estadísticos a realizar.